los tipos MODY, en donde hay por lo menos, seguramente que ya lo hicieron la clase, ¿no? De los tipos MODY, ¿ya lo hicieron? ¿No? Bueno, son aquellos que son monogénicos y se caracterizan por tener no fenotipo de diabetes tipo 2 y además dos generaciones previas con diabetes en edad temprana, ¿no? Hay una fuerte historia familiar, pero sí nos hallamos típicos de diabetes tipo 1 y tipo 2. Son hiperglicemias leves y no hay anticuerpos, ¿no? Acá este gráfico, que en su momento me parecía espectacular, pero ahora ya no me parece tanto porque suele ser como que mucha letra y no se entiende tanto. Pero lo cierto es que son estas moléculas intranucleares las que finalmente pueden fallar y dar como lugar que la señalización que da finalmente la eliminación de insulina o la captación de glucosa en la célula beta esté fallando. Si la captación de glucosa falla, no hay el potencial de membrana que genera la secreción de insulina. Igualmente, si el que falla es el factor fosforilante de glucosa que ingresa, entonces no va a haber otra vez la señalización para la producción de energía y por lo tanto no va a haber liberación de insulina. Todos estos factores nucleares le llaman factor nuclear hepatocitario, a pesar de que está en célula beta, el neurodímero B1, así, cualquiera de ellos puede estar fallado dependiendo del cromosoma que sea afectado y finalmente traducir pobre secreción de insulina en respuesta a glucosa. Diferentes cromosomas asociados a diferentes moléculas inmersas en esta secreción de insulina. ¿Qué es lo que vamos a tener finalmente? Si no hay, a pesar de que haya una concentración de glucosa normal, no va a haber una buena secreción de insulina, entonces la célula beta va a lograr secretar insulina, pero a concentraciones mayores. Por eso es que no tienen glicemias terriblemente elevadas. Y es por eso que es más frecuente no encontrar secundarismos, trastornos derivados del mal control crónico, ¿no? Aquellos que sí tienen trastorno muy serio son los MODY5, donde el factor alterado es el factor nuclear hepatocitario tipo 1 beta, pero no propiamente por la diabetes, sino porque tienen una asociación a quistes renales, lo cual les lleva rápidamente a un deterioro de la función renal y finalmente enfermedad renal crónica terminal, ¿no? Como ven, el método de tratamiento en realidad no es tan difícil cuando el trastorno es solamente el sensor de glucosa. Se brinda a los sujetos medicación que permita que haya una mejor secreción de insulina, ¿no? Entonces, si dan una hipoglicemiante oral, que sea una sulfonilurea o que sea una meglitinida, que tiene una unión al receptor y que permite la liberación de insulina rápidamente, pues ya está, ¿no? Vamos a tener fácilmente la respuesta que buscamos, la secreción de insulina, ¿no? Ya ven ustedes la herencia autosómica dominante en gran manera, ¿no? Está la ligada al X, que aquí tenemos las diabetes mellitus mitocondriales también. Bueno, pueden asociarse a otros tipos de trastornos. En realidad es difícil que nosotros podamos llegar a este nivel de diagnóstico. Apenas podríamos, digamos, fenotípicamente identificarlos. Pueden llegar a hacerse estudios de investigación, pero en nuestro medio no solemos llegar a este nivel, ¿no?, de diagnóstico. Ojalá hayan de aquí quienes les guste esta parte y bueno, puedan profundizar en investigación en esto, ¿no? Las enfermedades de páncreas endocrino. A un punto importante, la fibrosis quística, ¿no? La fibrosis quística es un trastorno, por supuesto, de asociación genética, donde debe sospecharse, ¿no?, el daño a nivel del páncreas por la secreción de exocrina es muy densa, ¿no? Así como es densa a nivel respiratorio, también la secreción de exocrina pancreática es densa y favorece que se presente daño del páncreas exocrino y finalmente daño del páncreas endocrino también, ¿no? Entonces, en este grupo de generalmente población pediátrica la afectada, estamos en la obligación de hacer test de tolerancia a la glucosa de manera anual, ¿no? Como les he hablado, la repetitividad del test de tolerancia no es idónea y entonces podría utilizarse también la hemoglobina glicosilada
glicosilada, a pesar de que, como les había mencionado, las proteínas que se producen en este grupo de niños son proteínas anómalas que pueden dar lugar a dosajes de hemoglobina glicosilada que no sean totalmente fehacientes, ¿no? En estos casos se sabe que el daño es a nivel endocrino, por lo tanto el tratamiento idóneo es la insulina, ¿no? Y lamentablemente las complicaciones surgen más rápidamente en estos niños, ¿no? Bueno, ya hemos comentado de los fármacos, el mecanismo por los cuales algunos fármacos pueden actuar. Decíamos, por ejemplo, el diazóxido afecta la secreción a nivel de receptor, ¿no? O por ejemplo las hormonas intestinales, las incretinas, actúan a nivel del segundo mensajero, como adenosiclasa, cambiando el potencial de la célula y produciendo una mayor secreción de insulina. Caso contrario, las contrarreguladoras, ¿no? Las catecolaminas, por ejemplo, más bien actúan al contrario. La somatostatina, el inhibidor universal de secreción, hace lo mismo, ¿no? De ahí que el uso de somatostatina, que es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de acromegalia, pueda dar diabetes secundaria también. A los sujetos que son sometidos a trasplante de algún órgano que no sea córnea, porque los trasplantados de córnea y los de médula ósea no necesitan ningunos supresores, pero los otros tipos de trasplantes sí, ellos pueden generar diabetes mellitus post-trasplante, ¿no? Se necesita para hacer este diagnóstico que no cursen con infecciones agudas y que tengan un esquema estable de inmunosupresión. Aquí ya ven ustedes que utiliza el test de tolerancia como método de diagnóstico. Obviamente se entiende que no va a cambiar la inmunosupresión, porque eso depende de que no haya rechazo. Esta es la nueva calificación que se le da a este tipo de diabetes, ¿no? Se ve cada vez con mayor frecuencia que la población de trasplantados crece, ¿no? En nuestro país es de las menores, pero en Europa, en Estados Unidos es mucho más prevalente, ¿no? Endocrinopatía, ya habíamos mencionado la predominancia de los contrarreguladores. Estos efectos en el receptor de insulina son casi que anecdóticos. De vez en cuando los van a encontrar ustedes en alguna revista. Generalmente los ven en los servicios de genética, ¿no? Los que trabajan en población pediátrica. Solamente para recordar algo que seguramente lo tienen ustedes bien presente de sus clases de fisiología, ¿no? El receptor de insulina, pues sus proporciones, ¿no? Sus unidades alfa, beta, y la secuenciación, que puede seguir una secuenciación mitogénica o una secuenciación metabólica para lograr la acción que genera la insulina en la célula, ¿no? Como para tenerlos presentes, en verdad que cuando uno, dicen que la foto vale más por 1000 palabras, ¿no? Esta como lipoatrofia, ¿no? Que vemos, caras muy magras, cuerpos magros donde no hay grasita a pesar de la edad, ¿no? Estas son poblaciones pediátricas, gran acantosis nígricas, ¿no? Por la insulinoresistencia y la ausencia paradójica de tejido celular subcutáneo que da esta fase así tan magra, ¿no? Diferentes síndromes genéticos que van a relacionarse con receptores de insulina anómalos, ¿no? Ya ven ustedes dónde está la localización de la falla, ¿no? En este caso, por ejemplo, la subunidad alfa para el Mendenhall, que se caracteriza por estos hallazgos, ¿no? Además de lo asociado a la insulinoresistencia, dentición anómala y la acantosis nígrica es tan terrible, el Bernoulli, donde la alteración es en la subunidad beta, ¿no? Otra vez, tenemos acantosis nígricas, no hay dentición anormal, hay tallas cortas, ¿no? Y hay hígado graso. Diabetes lipotrófica en adultos, en este caso asociados a inhibidores de proteasas por tratamientos por VIH. Puede ser también diabetes lipotrófica no asociada a fármacos también. Bueno, los contrarreguladores ya está clásico, esta imagen. El eritema migratorio necrolítico de los glucagonomas, como siempre lo menciono, nunca lo vi, ¿no? Siempre pongo esa foto así todo impactante, pero la verdad es que todavía no lo he visto. Recordar que los glucagonomas son un tipo de tumor neuroendocrino, ¿no? De localización, por supuesto, pancreática. Hay otros tumores neuroendocrinos que forman ese u otros péptidos, pero de localización extrapancreática. Bueno,
este está un poco en desorden, que ya lo debería haber mencionado. Habíamos mencionado que a quienes no se les hace el screening, a los que no tengan factores de riesgo, ¿no? O sea, tendrían que ser mujeres muy jóvenes, con peso normal antes de la gestación, que no tengan antecedentes de diabetes, que no tengan mala historia obstétrica y que no pertenezcan a grupos étnicos de riesgo. Ya les digo que nosotros de por sí ya pertenecemos a estos grupos de riesgo, ¿no? Infecciones, formas inmunomediadas, síndromes genéticos asociados. Una nueva forma de clasificar la diabetes de adultos, de los diabéticos tipo 2, ha sido planteada recientemente. La verdad que sí, podríamos decir que sí es útil, aunque no ha tenido mucha repercusión, ni siquiera la Sociedad de Endocrinología de Perú ha dado, ni a DIPER tampoco, la Asociación de Diabéticos de Perú ha dado ninguna manifestación todavía frente a esto. Seguramente lo hará, me imagino, ¿no? Y vemos diferentes agrupaciones de diabéticos, ¿no? Un poco que está basado en la conducta del paciente diabético, ¿no? Aquellos que decíamos podrían caer en los grupos LADA, diabéticos entre comillas tipo 2, pero de carácter autoinmune, ¿no? Una población realmente pequeña, ¿no? Aquellos que son insulinodeficientes, pero son GADA negativos, ¿no? Una variante de estas en donde no encontramos autoinmunidad y sin embargo tienen un alto requerimiento de insulina. Aquellos que son grandemente insulinoresistentes y que se ha visto que tienen una gran asociación a nefropatía, ¿no? Los gorditos. Aquellos diabetes leve sí, asociada a obesidad, que mejoran con el control del sobrepeso, ¿no? También una población predominante. Y la diabetes leve relacionada a la edad. Dicen que si todos llegásemos a los 100 años todos seríamos diabéticos, porque hay una declinación fisiológica del número de células beta, de las células beta pancreáticas. Un buen porcentaje realmente. Población sueca, ¿no? Y ya, eso para el primer tema. ¿Preguntas? Para aquellos que permanecieron despiertos. Ya, ok, vamos entonces con el segundo o hacemos unos 5 minutos. Sí, porque ya tengo que irme.